Muchas gracias, señor presidente. Bueno, bienvenida a la señora compareciente y muchas gracias por estar aquí. La tercera persona que ocupa este cargo en lo que va de gobierno, le deseo más suerte que a sus predecesores. Al hilo de lo que ha terminado diciendo su señoría de Podemos, la señora Franco, yo no le deseo tanta suerte a este reglamento de extranjería. De hecho, ha sido impugnado por el sindicato Solidaridad y esperemos que esta impugnación al Tribunal Supremo salga adelante y que se tumbe este reglamento que está generando un efecto llamada absolutamente abrumador y perjudicial para los españoles. Volviendo al tema y al hilo de su comparecencia, señora secretaria de Estado, yo creo que coincidimos usted y yo en el objetivo con el que usted ha comentado su intervención y ha comenzado su intervención. Y es que ambas pensamos que hay que avanzar en la justicia social. Desde luego, desde mi partido político, tenga claro que es una de nuestras premisas. Desde luego que pensamos que hay que avanzar en la justicia social. La cuestión es qué camino escogemos para avanzar en esta justicia social. Un camino que verdaderamente obedezca al sentido común, un camino que verdaderamente pueda, con los recursos existentes en la nación en la que estamos, el gobierno en el que estamos ocupando, para las personas de las cuales estamos encargadas, si podemos verdaderamente organizar estos recursos para lograr esta justicia social, o si queremos engañar a los 47 millones de españoles y decirles que los recursos los tenemos que utilizar para combatir la pobreza en el mundo. Porque usted estará de acuerdo conmigo que con un ministerio combatir la pobreza en el mundo, evidentemente parece que le estamos tomando el pelo a la gente, porque no vamos primero a lograr nuestro objetivo y en segundo lugar todos los recursos que utilicemos para combatir la pobreza fuera de nuestras fronteras, evidentemente son recursos que no estamos utilizando para combatir la pobreza que sí tenemos dentro y que desde luego que no hemos terminado con ella. Usted, señora secretaria de Estado, viene a rendir cuentas de una parte del Ministerio que tiene presupuestados 700, entre otras, en lo relativo a las acciones destinadas a los inmigrantes, 750 millones de euros. Lo primero que llama la atención de su Secretaría de Estado es que en acciones dedicadas a los inmigrantes tenemos una partida efectivamente de 750 millones de euros. Y sin embargo, en las acciones destinadas a los emigrantes tenemos unas partidas que ascienden a un total de 60 millones de euros. Es decir, que invertimos 10 veces más de 10 veces más en la acogida o la integración de los extranjeros y no de los españoles. Es decir, que tenemos un primer indicador en el cual lo que observamos es que este gobierno quiere muy poquito a los españoles. Mire, señora secretaria de Estado, lo siento. Es particularmente doloroso. Yo entiendo que bueno, aquí están siempre con la cantinela, el discurso del odio, Vox, la xenofobia, todo lo que ustedes quieran, pero de verdad que es particularmente doloroso asistir. Yo no sé si de verdad ustedes son conscientes de la realidad de lo que hoy en día estamos viviendo en nuestro país. Yo no sé si ustedes son conscientes de si podemos destinar verdaderamente 750 millones de euros a favor de los inmigrantes cuando tenemos el gasoil a 2 euros, cuando la gente no puede pagar la gasolina, cuando ha subido la cesta de la compra, cuando la gente se ha empobrecido un 10%, cuando ha aumentado el número de sinhogarismo, cuando tenemos 13 millones de españoles en riesgo de pobreza y exclusión social. 13 millones de españoles, señoría. No se ponga usted nerviosa. 13 millones de españoles. Estos 13 millones de españoles, de verdad que atendiendo las cuentas parece que les importan a ustedes muy poco, porque viene usted a contarnos, entre otras cosas, que, bueno, pues que abren ustedes 2.000 plazas de acogida adicionales y van a invertir además en la digitalización de los centros de acogida. Pero luego mañana vendrán a hablarnos de los 2.000 que en la Cañada Real Galiana no pueden pagar la luz. ¿Por qué no reubican ustedes a las 2.000 infraviviendas de la Cañada Real Galiana? En lugar de tener que ir creando permanentemente nuevas plazas de acogida para los 20.000 o 30.000 inmigrantes que entran cada año. Yo entiendo que es difícil asumir la realidad, pero no es odio asumir la realidad. Al revés, es respeto a los españoles. Es preocupación real por esas 13 millones de personas que están en riesgo de exclusión social. Es preocuparse de verdad por esas casi 2 millones de personas que no pueden ni comer carne todos los días, ni todas las semanas.
Si verdaderamente peleamos por la justicia social, como decía usted al principio, insisto que tenemos que ser muy conscientes de que la justicia social empieza en casa, de que ustedes son el gobierno de España, no son el gobierno de Mozambique, no son el gobierno de Senegal, no son el gobierno de Marruecos. Ustedes son el gobierno de España y su primer deber deberían ser los españoles. Si su premisa, además, es ayudar a todos los pobres del mundo y para eso, además, utilizan ustedes herramientas como la reforma del reglamento de extranjería, con la cual facilitamos la regularización de todas las personas que llegan de manera irregular a nuestras fronteras, entre otras cosas también están alimentando otra de las situaciones que dicen ustedes combatir, que son las mafias de trata de seres humanos. La compañía aseguradora de las mafias de trata de seres humanos son los gobiernos progresistas que verdaderamente van a invertir en plazas de acogida en sus países. Esas mafias verdaderamente saben que su tráfico va a poder realizarse porque saben que el objetivo lo van a cumplir en destino. Cada millón de inversión que hagamos en efecto llamada es ese millón que también va a repercutir en el beneficio de las mafias y todos sus colaboradores. Por lo tanto, de verdad que tampoco veo en sus partidas presupuestarias la manera de combatir a las mafias de seres humanos. Al contrario, insisto, además, cuando ustedes facilitan las vías de regularización. Las mafias funcionan precisamente con las entradas irregulares. Si ustedes facilitan las vías de regularización, están facilitando las entradas irregulares a nuestro país. Están desprotegiendo deliberadamente nuestras fronteras. Y lo estamos viendo, además, todos los días en todos los puntos calientes de la frontera sur de Europa. Estoy en mi uso de la palabra, o sea que, si no le importa, tendrá que escuchar un poquito más de sentido común, aunque sea difícil. Señor presidente, si no le importa, yo no he llamado a nadie ni basura ni descalificado sus intervenciones y me paso todo el día escuchándoles a ustedes con la misma indignación. En cuanto al detalle de sus cuentas, me gustaría además que pudiera especificar en su siguiente intervención los 687 millones de euros que tienen ustedes presupuestados con muy poco detalle, en el cual afirman ustedes que van destinados a material, suministros y otros, siendo 687 millones de euros. Me gustaría conocer un poco más de detalle de esta partida. Por otro lado, también quisiera detenerme para contar a los españoles también que ustedes van a destinar 32 millones de euros en transferencias a lo que ustedes denominan entidades sin ánimo de lucro, que otros años ponen ustedes los nombres de algunas de estas entidades. Este año no sé por qué no ponen ninguna de estas denominaciones ni especifican, pero todos sabemos cuáles son y todos sabemos a qué se dedican. ¿No creen de verdad que esos 32 millones de euros podrían tener un mejor uso? Usted ya como persona, ¿verdaderamente no piensa que la justicia social se puede alcanzar mejor utilizando estos 32 millones para poder combatir los 50.000 sin hogar que hay en España? Y para continuar, y porque también es una de las líneas fundamentales de actuación de su Secretaría de Estado, la integración. Ustedes invierten millones y millones de euros permanentemente en la integración. Claro, porque han creado un modelo por el cual este maravilloso multiculturalismo del que ustedes... Perdone que la interrumpe. Digo, van 2 minutos, tiene que finalizar. Digo, por vale, enfocar... ya finalizo con esta apreciación, señor presidente. Muchísimas gracias. La integración. Ustedes han creado un modelo en el que nos han convencido a todos de que el multiculturalismo es estupendo, ¿no? Es maravilloso. Pero el multiculturalismo es mentira, porque las culturas, desde el principio de los tiempos, se imponen unas a otras. La convivencia cultural es difícil y, por lo tanto, todos los millones que nosotros nos gastemos en integración también son millones que no van dirigidos a la justicia social, sino a todo lo contrario, a empeorar los barrios precisamente de los españoles más modestos y de los españoles más humildes. Esos barrios que ustedes parece que no pisan. Nosotros, señoría, y con esto termino, ya, son 3 minutos. No odiamos a nadie, ya, por favor, de verdad, miramos la política con sentido común y por amor a lo nuestro. Muchísimas gracias.
Señora Demer, representante del partido de Vox, seguramente el problema que usted y yo tenemos es que no compartimos el mismo camino para llegar a la justicia social, seguramente. Es así, usted me ha hecho un discurso que supongo que si hubiéramos presentado este presupuesto o cualquier otro, usted hubiera hecho exactamente el mismo discurso, no hubiera cambiado seguramente ni una coma del discurso, porque es evidente que es su posicionamiento y no tiene que ver con que invertamos 700, 800, 600 o 500. Es su posición. Usted básicamente muestra su oposición a estos presupuestos entendiendo que gastamos 700 millones y 60 para los españoles. Y esto no es así. Esta Secretaría de Estado tiene ese presupuesto, pero es que todas las partidas de este Gobierno apoyan a los españoles. Cuando todos los ministerios que tiene este Gobierno destinan dinero, destinan también para la partida, por lo tanto la comparativa no es lógica ni razonable. Por cierto, que cada vez que se ha concedido un derecho a los españoles, por desgracia, su partido nunca ha estado al lado de esta decisión. Cuando se ha dicho, cuando han tenido que votar por el ingreso mínimo vital, han dicho que no. Cuando a los españoles, cuando han tenido que votar por la subida del salario mínimo interprofesional, han dicho que no, porque ustedes prefieren que los salarios de los españoles sean más pequeños. Cuando han tenido que votar a la reforma laboral, por ejemplo, a la negociación colectiva, a que las personas tengan derecho a negociar los convenios colectivos, han dicho que no, porque ustedes lo que quieren es que un empresario tenga enfrente a una persona y pueda imponerle las condiciones laborales. Y a partir de ahí construye usted todo su discurso. Ha hecho referencia a las entidades sin ánimo de lucro. Yo lo he hecho en mi intervención inicial y quiero volver a reiterarle las gracias y el agradecimiento de esta Secretaría de Estado, de este Gobierno, a la excelente labor que hacen las entidades sin ánimo de lucro en este país. Hemos cambiado el sistema, han pasado de subvenciones a acción concertada, pero aún así yo reitero y vuelvo a reiterar a estas entidades y a las personas que hay detrás, a las personas voluntarias, a las que dan su tiempo en ayudar a otros, quiero agradecerle, no solo como Gobierno, sino también como persona, su actuación. Algunas de estas ONGs y entidades tienen muchísimos años de vida. Les han predecido, estaban ya con anterioridad a que existiera el partido de Vox y seguramente permanezcan después. Me ha hecho referencia también a que usted no estaba de acuerdo tampoco con el reglamento de extranjería. No he entendido bien si no estaba de acuerdo con la modificación de los menores o con la actual. No lo he entendido bien. Digo, como se han modificado dos veces, no sé si es que ¿la de noviembre o la de julio? La de julio. Bueno, está bien que la hayan impugnado, porque yo tuve la oportunidad de reunirme con todos los partidos. Yo le pedí a todos los partidos que representaban parlamentaria una reunión para explicarles el reglamento de extranjería antes de su aprobación. A todos los partidos, todos mandaron una persona a explicar y el único partido, porque a lo mejor no estaban ustedes interesados en conocer el reglamento, que no asistió fue el suyo. Por tanto, entiendo que no tenía ninguna intención de colaborar, de escuchar y de explicar, porque yo... Sí, les llegó, pero ustedes decidieron no venir, no pasa nada, es una posición legítima. Yo lo que le digo es que esto es una modificación reglamentaria, como comentaba antes con el diputado de Ciudadanos, pero consideramos desde el Ministerio que al ser una reforma de este calado era interesante que tuviéramos una relación directa con los diputados, aunque no tuviera que pasar por el Parlamento, porque creíamos que era una norma que importaba a todos. Y todos, la realidad objetiva fue así. Y por último, ha acabado usted haciendo referencia a la integración y, como le decía antes también a la señora Franco, ojalá no tuviéramos que invertir ni un solo euro en la integración y en la lucha contra los discursos de odio, porque creo que en ese momento nos teníamos que felicitar todos.